Bueno, bienvenidos a segundo año y a Sociología de la Educación. Les digo buenos días, buenas noches, buenas tardes, porque no sé en qué momento van a escuchar o van a mirar la primer clase virtual. Mi nombre es Verónica Pico, soy la responsable de la asignatura, pero en realidad soy la responsable porque tiene que haber alguien como responsable, pero somos un grupo de trabajo. Que se los voy a presentar ahora con nombres, después cuando empecemos las clases presenciales nos veremos cara a cara. Bueno, está Jesús Holguín, Virginia Rovere, Susana Biglione, que son docentes que nos acompañan en la asignatura y que los van a acompañar en la asignatura. Y tenemos dos ayudantes alumnos, que son Francisco Benítez y Ailen Marsili. Ellos también se han anotado para estar en este cuatrimestre en Sociología de la Educación. Como ustedes están viendo en el video, bueno, la asignatura corresponde a segundo año, hay una única comisión por ahora, después cuando empecemos las clases iremos viendo en los trabajos para los trabajos prácticos si hacemos dos comisiones. Es de régimen cuatrimestral y las clases son los martes de 8 a 10 y los jueves de 12 a 14. Los días de consulta tenemos los lunes de 12 a 13 horas y los martes de 10 a 12 horas. Bueno, acá está el equipo docente, como les presenté anteriormente. Los horarios de clase, las consultas son en el cubículo 4 del gimnasio mayor arriba. Para cursar Sociología de la Educación tenemos un régimen de correlatividades. Para cursar se requiere tener regularizada módulo 1 y epistemología, para rendir aprobada módulo 1 y epistemología, y se requiere tener regularizada sociología para poder cursar una de las psicologías que continúan en el otro cuatrimestre. Metodología de trabajo. Tenemos dos formas o tres de trabajo. Una es la exposición teórica, bueno, que en este caso es a través de aula virtual. Y después tenemos otra clase luego de la exposición teórica. Generalmente los teóricos son los martes y las clases de producción de ideas, del taller de lecturas o los trabajos prácticos son los jueves, ¿sí? Se hace una exposición teórica del tema, que también puede ser una exposición teórica también a modo de trabajo práctico, ¿no? Una exposición teórica donde no hable solo el docente, sino que haya una comunicación, un feedback con los estudiantes. Y el taller de lectura y producción de ideas, en base al material que se trabajó en el teórico, se hacen trabajos prácticos, o se hacen producciones escritas, o se hacen talleres de discusión en base a la lectura que se va haciendo, de producción de ideas, etc. Bueno, evaluación formativa, aquí vamos, y aquí tenemos 11 trabajos prácticos con fecha de entrega. Las fechas de entrega no están puestas dentro del programa de la asignatura, pero se las vamos a ir dando, en este caso se las vamos a ir dando a través del aula SIAT, ¿sí? Tenemos 4 parciales en el cuatrimestre. El primer parcial, como ustedes ven, es el 2 de abril. El 2 de abril este parcial nosotros ya lo teníamos pensado hacerlo por aula SIAT. Van a ver que es un parcial muy simple, con múltiple opción. No se preocupen que después les vamos a explicar la modalidad y cómo deben hacerlo. El segundo parcial es el 23 de abril y el recuperatorio de estos dos parciales va a ser el 7 de mayo. Tenemos un tercer parcial el 21 de mayo, un cuarto parcial el 9 de junio y el recuperatorio del parcial 3 y 4 será el 16 de junio. Las condiciones y la evaluación final para cursar, en el cursado y cómo se rinden los finales. No tenemos digamos, la condición de
de promoción con registro de alumnos, o sea, no sale como promocionar la asignatura, pero tenemos un régimen que es un acuerdo entre los docentes y ustedes, que le pusimos final sin coloquio, que significa que teniendo el 80% de asistencia, o el 80% no de asistencia, perdón, de trabajos prácticos, y tener aprobados por lo menos el 80% de esos trabajos prácticos, o sea, del 100% tener aprobados y entregados el 80%, haber cumplido con 7 o más satisfactoriamente, o sea, tener aprobados 7 de esos trabajos prácticos, haber aprobado los parciales con una calificación de 7 o superior, y los que entrarían en esta condición de final sin coloquio no pueden recuperar ningún parcial. Después tenemos la condición de regular, que tenemos más que asistencia, una entrega del 60% de los trabajos prácticos y hayan aprobado 6 o más, y que hayan tenido los 2 parciales con una calificación de 5 o superior, y en ese caso sí pueden recuperar alguno de los parciales. Y la condición de libre, que es quien no haya aprobado el parcial y tampoco la instancia de recuperatorio de ese parcial. Los contenidos. Si ustedes miran dentro del aula SEAT, está el programa de la asignatura. Como les dije en el mail que les envié, lo primero a lo que les invitaba era a mirar el programa, ¿sí? Ustedes van a ver que en el programa, hay una fundamentación, están los objetivos de la asignatura y están los contenidos. Tenemos 5 unidades con sus contenidos y luego tienen la metodología de trabajo, y donde dice bibliografía tienen por unidad la bibliografía obligatoria de cada unidad y la bibliografía de consulta, que eso es opcional. Luego tienen un calendario de la asignatura donde les va diciendo lo que vamos a ir haciendo cada uno de los días. Por ejemplo, la presentación de la asignatura y el primer teórico era el 17, pero por una cuestión de que necesitábamos que se inscriban la mayor cantidad de estudiantes posibles en el aula SEAT, es que comenzamos con la presentación hoy, ¿sí? Y ahí tienen cuándo va a ser el primer práctico, cuándo va a ser el segundo teórico, cuándo va a ser el siguiente práctico, así día por día lo que vamos a ir haciendo, ¿sí? Lo que vamos a ir viendo. Este cronograma vamos a tratar de respetarlo más allá de las circunstancias particulares del cursado, que ahora es virtual. Esperemos que en poco tiempo y en breve pueda ser presencial, donde ahí vamos a presentarnos y vamos a poder tener un ida y vuelta fluido. Luego de este cronograma, tienen una guía de trabajos prácticos, ¿sí? Esos trabajos prácticos nosotros se los vamos a ir subiendo como actividades dentro del aula SEAT. Ustedes tienen una pestaña que dice actividades, se lo vamos a ir subiendo como actividades y van a tener una fecha de entrega, ¿sí? Pasada esa fecha no va a haber ninguna manera de entregar ese trabajo práctico porque se cierra la opción para entregarlo, ¿sí? Yo les aconsejo que a medida que vayamos dándole los teóricos, ustedes se familiaricen con la guía de trabajos prácticos, con la bibliografía, que los vayan haciendo, ¿sí? A veces les vamos a hacer estos trabajos prácticos que ya están preestablecidos y otras veces les vamos a dar otro tipo de actividades que vamos a ir subiendo al aula SEAT también con fecha de entrega. Bueno, ustedes están viendo ahí los contenidos. Vamos a partir de una sociología general, ¿sí? Esa sociología general va a estar dentro de lo que es la primera unidad. Acá estamos, sociología general, se me abrió otra cosa, la tecnología me está superando. Sociología general, unidad número 1, ¿sí? Que van a ser estas primeras clases virtuales, como acá les estoy señalando con el cursor. Unidad número 2, sociología de la educación, ¿sí? Que ahí van a escuchar otras voces, no voy a estar solamente yo hablando todas las clases, no se preocupen.
Después tenemos Sociología de la Educación Física y Sociología del Deporte, que es la unidad número 3. Sociología del Cuerpo, que es la unidad número 4. Y Sociología de la Profesión, que es la unidad número 5. Nosotros elegimos estas ramas de la sociología arbitrariamente porque eran las que más se relacionaban por ahí con la carrera, ¿sí? En la que ustedes están formándose, pero si pensamos en sociología, podemos tener muchísimas más ramas de la sociología que se podrían estudiar. Nos parecieron las más pertinentes, así que bueno, por eso es que ustedes van a ver estas sociologías. Bien, tenemos luego aquí una introducción a la sociología, que es la unidad 1. Acá tienen todos los contenidos que están también en el programa, que los invito a que lo lean, no se los voy a leer uno por uno, sino que ustedes agarren el programa de la asignatura y fíjense cuáles son los contenidos de esta primer unidad, ¿sí? Yo estoy con el programa, por eso por ahí están escuchando un poquito de ruido de hojas. Bien, si nos preguntamos qué es la sociología, van a encontrar muchísimos autores que hablan sobre sociología, ¿sí? Nosotros tomamos a dos de estos autores, Torcuato Di Tella, Anthony Giddens, y ustedes van a encontrar ahí, de Torcuato Di Tella es una definición, pero está en uno de los textos. Si ustedes ven la bibliografía, van a tener dos textos de introducción a la sociología, que es de Martín Laforgue, que es argentino, nació en 1970 en Capital Federal, y de Anthony Giddens, ¿sí? Esos dos son de introducción a la sociología. Torcuato Di Tella nació en Buenos Aires también, por eso es que lo elegimos, falleció en el año 2016. Y bueno, él nos dice que es la ciencia que estudia los fenómenos sociales que surgen de la interrelación entre los individuos y entre estos y el medio. Anthony Giddens nos dice que es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. Cuando ustedes lean el texto de Anthony Giddens, van a ver que él habla de que la sociología es el estudio del comportamiento humano, ¿sí? Tengamos cuidado por ahí con esa definición, porque él, para decir que es el estudio del comportamiento humano, hace una introducción y luego va explicando por qué dice eso, ¿sí? La sociología estudia las relaciones sociales. Si hablamos de comportamiento, por ahí se puede confundir con la psicología, ¿sí? Con la psicología social, o puede estar más relacionado con eso. Entonces, fíjense cuál es la definición de sociología que ustedes eligen, porque en los prácticos vamos a ir teniendo en cuenta eso. Si ustedes leen en profundidad Anthony Giddens y ponen que es el estudio del comportamiento humano, van a tener que explicar por qué ponen que es el estudio del comportamiento humano y no otra cosa, ¿sí? Si ustedes ven, dice que acá Anthony Giddens, por ejemplo, nos dice que es el estudio de la vida social humana. ¿Sí? ¿Qué es lo social? ¿No? Nos podríamos estar preguntando eso. Lo social, si buscamos en el diccionario, puede ser lo perteneciente o relativo a la sociedad humana o a las relaciones entre unas y otras clases o a las disciplinas que estudian fenómenos sociales. ¿Sí? Y bueno, eso está todo relacionado con las relaciones sociales. Y para que haya relaciones sociales también podemos hablar de sociedad. Si hablamos de sociedad, podemos decir que es la trama de relaciones sociales cambiantes y conflictivas, es decir, históricas, de tipo económico, políticas, de conocimiento establecida por el conjunto de personas que viven en un mismo territorio, ¿sí? No es lo mismo, ¿por qué hablamos de territorio? Porque no es lo mismo una sociedad en India que una sociedad en Occidente, ¿sí? Entonces, o en Argentina. Entonces, por eso hablamos de territorio. Las sociedades se construyen en base a la cultura que tienen en común, ¿sí? La cultura se refiere a los valores, a las normas que comparten los miembros de una misma sociedad. Entonces, los valores, las normas, las tradiciones, etcétera, no son los mismos en una parte del mundo que en otra, o es más, podemos hablar hasta dentro de una misma provincia,
donde puede haber un pueblo que tiene tradiciones, normas diferentes a las de otro, ¿no? Entonces, por eso cuando hablamos de sociedad es importante decir que se refiere al conjunto de personas que viven en un mismo territorio, en un mismo lugar y que comparten una misma cultura. Dentro de esa cultura hay subculturas, ¿sí? Las subculturas son las formas de vestirse, de hablar, de relacionarse que puede tener un grupo de personas determinado que va a ser diferente al de otra, aunque estén dentro de una misma sociedad y compartan una cultura común. Giddens es un sociólogo inglés, que ahí tenemos la definición, que nació el 18 de enero de 1938. Es el teórico social contemporáneo más importante de Gran Bretaña, por eso es que lo pusimos. Y bueno, como él nos dice, la sociología es el estudio de la vida social humana, de sus grupos y sociedades. El ámbito de la sociología, dice Anthony Giddens, es extremadamente amplio y va desde el análisis de los encuentros efímeros entre individuos en la calle hasta las investigaciones de procesos sociales globales. Esto que dije recién, no se lo olviden, porque ahora vamos a ver en relación a esto la microsociología y la macrosociología, ¿sí? Entonces, dijimos que es amplio porque va desde el análisis de los encuentros entre individuos cara a cara, en la calle, etcétera, o sea, encuentros entre dos individuos, entre cuatro, etcétera, hasta investigaciones de procesos sociales globales. La mayoría de nosotros contempla el mundo en función de las características que nos resultan familiares en nuestra propia vida. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver determinadas cuestiones en base al lugar donde nos hemos criado, en base a nuestra educación primero, o sea, la educación que hemos recibido de nuestra familia. Bueno, en base a las relaciones sociales que hemos tenido con nuestros pares, etc. Pero esto no es natural, ¿sí? O normal, está enormemente influido por fuerzas históricas y sociales. ¿Por qué les digo esto? Porque aprender a pensar sociológicamente significa cultivar la imaginación, y este es un término muy propio del texto de Giddens que ustedes después lo van a leer. La imaginación sociológica nos pide, sobre todo, que seamos capaces de pensar distanciándonos de las rutinas familiares de nuestras vidas cotidianas para poder verlas como si fueran algo nuevo, ¿sí? O sea, sacarnos, para poder mirar algo sociológicamente, debemos, por decirlo metafóricamente, despegarnos de nuestra piel, de nuestros anteojos que tenemos puestos todo el tiempo en base a lo que nos enseñaron a mirar y así poder ver alejados o distanciados de esas rutinas, como si fueran algo nuevo. Por ejemplo, Anthony Giddens ahí da un ejemplo muy claro. El simple hecho de beber una taza de café, dice él, ¿no? Tiene un montón de connotaciones que lo podemos ver. Primero, el café como una bebida. O sea, el café puede ser un desayuno que tomamos todos los días para poder comenzar el día con más energía. El café puede ser encontrarse a tomar un café con otra persona, o sea, como algo, como una interacción social. El tomar un café también puede ser junto a otras personas y puede ser un rito social. Hay gente que se junta en un lugar específico a tomar un café. Pero también el café, como otra segunda mirada, es una droga que tiene cafeína, la cual tiene un efecto estimulante en el cerebro que hace que las jornadas de trabajo prolongadas, o sea, nos ayuda a llevar adelante las jornadas de trabajo prolongadas o el estudio hasta altas horas de la noche. El café es una droga, pero es aceptada socialmente, como el alcohol, o sea, no el exceso de alcohol, pero el tomar una copa de vino es una... Apareció una ventanita ahí. Es una droga aceptada socialmente, mientras que la marihuana también es una droga, pero no es aceptada socialmente, por lo menos, o no es legal, por lo menos en nuestro país. En otros países está legalizada, ¿sí?
También como una tercera mirada social, el café, un individuo al beber una taza de café forma parte de una serie extremadamente complicada de relaciones sociales y económicas que se extienden por todo el mundo. El café es un producto que se vincula a personas de algunos de los países más ricos de la Tierra con los de las zonas más empobrecidas. Es decir, se consume en grandes cantidades en los países opulentos, pero crece sobre todo en los países más pobres. El árbol procede del norte de Etiopía y en el oriente de África, ¿sí? Entonces ahí, si nosotros miramos el café como algo social, lo podemos mirar de diferentes maneras, como una bebida, como una droga o como un producto que se consume en lugares o en países opulentos, pero crece en países muy pobres, que es el oriente de África, ¿no? Es por eso que decimos que eh, estudiar sociología hace que abramos nuestra imaginación y nos despeguemos de los anteojos que tenemos cotidianamente para mirar las cosas y empecemos a mirarlas sociológicamente. Como les decía antes, cuando les dije el ejemplo de la sociología puede estudiar una interacción social entre dos individuos que se encuentran en la calle y se saludan, como también puede estar relacionada a investigaciones sociales a gran escala. Esto hace que se divida en dos grandes ramas, o sí, dos grandes ramas, vamos a decirle, microsociología y macrosociología. La microsociología es el estudio del comportamiento cotidiano, de las relaciones sociales cotidianas en situaciones de interacción cara a cara. Como dice ahí en el Power, analiza las realidades concretas de la vida cotidiana de cada persona en su propio medio ambiente y está muy unida a la psicología social, ¿sí? ¿Por qué la psicología social? Porque la psicología social estudia el comportamiento reducido de estas interacciones sociales, de interacción cara a cara, ¿no? La microsociología podríamos decir que es el estudio de unidades reducidas de observación, ya sean grupos restringidos como la familia, ¿sí? La familia, el grupo de pares, ustedes como estudiantes de segundo año de la carrera de educación física en el aula de sociología de la educación. La microsociología es una forma de análisis de fenómenos sociales que siempre conduce al sociólogo al estudio de estructuras más globales, ricas y complejas que pertenecen a la macrosociología, que está relacionada al análisis de grandes sistemas sociales como el sistema político o el orden económico, o a procesos de cambio a largo plazo como el desarrollo de la industrialización. Acá podríamos decir, un estudio microsociológico sería el grupo de sociología de segundo año de la carrera de educación física de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y un estudio macrosociológico podría ser los estudiantes de sociología de todas las carreras de Latinoamérica, de las universidades nacionales, ¿sí? Ambas, como dice ahí, están íntimamente relacionadas. Una no puede existir sin la otra, porque los estudios a pequeña escala son necesarios para establecer cuáles serán los estudios a gran escala o explicarlos minuciosamente. Bueno, espero que vayan entendiendo por qué no podemos tener preguntas acá, si luego en el foro. ¿Cómo surge la sociología? Bien, gran pregunta. La sociología como campo de conocimiento, como ciencia autónoma, recién apareció al promediar el siglo XIX, ¿sí? Ahí dice el tercer campo de conocimiento referido a las relaciones entre los hombres. ¿Por qué el tercer campo de conocimiento? Porque la sociología surge después de dos grandes revoluciones, la Revolución Francesa en 1789 y la Revolución Industrial entre 1770 y 1790. Bueno, la revolución industrial vinculó los nuevos desarrollos tecnológicos, las máquinas a vapor, con los productivos, la industria textil del algodón, la seda, el lino y la lana. A partir de ese momento, la fuerza animal y la humana ya no serían necesarias para la producción. Entonces se produce una gran... empiezan a irse desde el campo a las grandes ciudades, entonces hay un flujo de personas que empiezan a convivir y a actuar de manera diferente. Las ciencias anteriores
que estudiaban por ahí los cambios sociales o algo relacionado a eso, que era la ciencia política y la economía política, ya no podían estudiar los cambios sociales habían empezado a producir. Entonces surge la sociología como tercer campo de conocimiento. Ustedes van a encontrar un texto en la primera unidad que se llama ¿Tiene sexo la sociología? Y ahí van a ver que en el surgimiento de la sociología hay una serie de cuestionamientos, que acá voy a la otra. Augusto Comte habitualmente se lo ha considerado como el fundador de la sociología, ¿sí? Pero ahí yo puse en amarillo, ¿y las sociólogas fundadoras? Bueno, en ese texto presenta tres problemáticas que permiten articular género, sexo y sociología. La primera, género, se refiere a la división sexual del trabajo sociológico y el carácter masculino-femenino de la disciplina, tomando como asunto para la discusión la construcción histórica de un canon masculino y el caso de las sociólogas como por ejemplo Marian Weber, Harriet Martineau, como sociólogas fundadoras excluidas de esa disciplina. Harriet Martineau es considerada la primera mujer socióloga, pero históricamente nunca apareció en ningún lugar, en ningún escenario donde se le diera ese lugar. La sociología reconoce su fundación en la Europa occidental del siglo XIX, en momentos en los cuales el sistema de producción capitalista se generalizaba como forma de orden social dominante. Y reconoce a varones europeos como sus fundadores, como acá aparece Augusto Comte, Emily Durkheim, Max Weber, ¿sí? Karl Marx. De esta forma, los aportes de estos autores fueron reconocidos como los únicos válidos y legítimos, excluyendo e invisibilizando el pensamiento y aporte de las mujeres en la formación de la sociología clásica, ¿sí? Por eso es que ustedes al leer los textos van a encontrar tres textos que hablan sobre las mujeres y como sociólogas fundadoras y que no aparecen en ningún escrito. En su introducción, en la introducción de estos textos, se aclara que las mujeres no fueron invisibles, sino literalmente borradas, mientras la invisibilidad sugiere que no fueron percibidas y que su presencia no fue considerada significativa. El haber sido borradas de la historia indica que alguna vez fueron percibidas como parte de una comunidad académica, pero posteriormente fueron eliminadas de sus registros, ¿sí? Entonces quedaron como registrados los cuatro varones como sociólogos clásicos que les nombré anteriormente. Por ejemplo, la socióloga Marian Weber, esposa de Max Weber, es una socióloga en su sociología, digamos, se centraba en la mujer y tanto en sus temas de estudio como en la perspectiva de sus estudios. Su trabajo plantea una reacción a algunas ideas presentes en los círculos masculinos de las ciencias sociales que conocía íntimamente, en particular el supuesto de que las afirmaciones que se hicieran sobre el actor social eran válidas para los hombres y mujeres o que las mujeres no eran lo suficientemente significativas como para merecer un análisis separado. Bueno, ella basa su sociología feminista en su experiencia como mujer en un mundo dominado por hombres, imagínense en esa época, y como respuesta al discurso sobre este mundo elaborado por una socióloga igualmente dominada por hombres. Enfoca su crítica en dos áreas primarias e interrelacionadas de la experiencia femenina. Bueno, una es el matrimonio y el trabajo y en la manera como la armonía social se construye a expensas de la autonomía de la mujer. Ahí ustedes cuando lean van a ver toda la historia de estas mujeres, qué estudiaron, cuáles fueron los inconvenientes con los que se encontraron, etc. Me parece que en una época donde estamos buscando la igualdad, el conocer a estas sociólogas fundadoras es sumamente importante, ¿sí? Pero en todos los textos de sociología que encuentren aparecen como clásicos
bueno, considerado como fundador habitualmente Augusto Comte, como sociólogos clásicos Max Weber y Durkheim, que en la clase que viene los vamos a empezar a conocer. Como ven ahí, para Comte la humanidad había vivido tres grandes etapas: la teológica, la metafísica y la positiva, y a cada una le correspondía un tipo de pensamiento que había cumplido una función determinada en esa evolución. Sostenía que en la última etapa, la positiva, él era uno de los máximos pensadores, ¿sí? Y aparece acá el positivismo. Esto de las etapas, para no ser muy larga en este video, lo van a encontrar en los textos y está bien explicado y muy fácil. El positivismo surgió en Francia después de la Revolución Francesa, señalando la necesidad de estudiar la sociedad de manera científica. O sea, la idea era estudiar la sociedad a través, como lo estudian las ciencias sociales, las ciencias naturales, biológicas, etcétera, a través del método científico, ¿sí? Donde se ve lo que uno estudia. Después se comprobó que las ciencias sociales son muy cambiantes y van cambiando con la época, con la persona que lo estudia, con los anteojos que se pone esa persona que lo estudia, desde la teoría sociológica que se para estudiarlo, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a ir viendo a medida que vayan pasando las clases. Y él acuñó este término para describir un concepto de una nueva ciencia que descubriría, fíjense, nuevas leyes para la sociedad parecidas a la de la naturaleza, aplicando los mismos métodos de investigación que las ciencias físicas. Eso sería completamente imposible, ya que la sociedad está permanentemente en constante cambio y transformación, ¿sí? Las relaciones sociales no son matemáticas, las relaciones sociales son cambiantes y dependen, como dijimos, del territorio, de la educación primera, del hábitus, etcétera, ¿no? De cada una de las personas que conforman esa sociedad. Y el positivismo, bueno, se empeñaba en explicar todos los hechos mediante la aclaración material de las causas. Toda la atención debía centrarse en averiguar cómo se producían los fenómenos con la intención de llegar a generalizaciones sujetas a verificaciones observables y comprobables, que está completamente relacionada con lo que es el método científico de las ciencias naturales. Bueno, acá es una pregunta que se las vamos a hacer en uno de los prácticos. Ustedes van a encontrar un texto para esto que es de Tenti Fanfani y que se llama Sociología de la Educación, y en una primer partecita él se pregunta o hace esta pregunta: ¿por qué y para qué una sociología de la educación en la formación de los docentes, ¿no? Bien. La asignatura Sociología de la Educación no está por capricho dentro de lo que es el profesorado de Educación Física. Dentro de la Facultad de Ciencias Humanas, en todas las carreras que conforman la Facultad de Ciencias Humanas, está como transversalidad Sociología de la Educación, así como otras materias, otras asignaturas, comunes, que puede ser pedagogía, epistemología, etc. ¿Sí? Son materias o asignaturas comunes a todas las carreras de la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad. Como les dije anteriormente, las personas, los seres humanos, evolucionamos en forma no coordinada con las instituciones y viceversa, ¿sí? Sino que hay fenómenos que son propios de la institución escolar y no son un atributo exclusivo de las instituciones sociales. La institución es uno de los objetos básicos de la sociología de todas las épocas, ¿sí? La institución escolar, tenemos la institución, el club como institución, la colonia de vacaciones, bueno, generalmente está dentro de un club, pero hay diferentes instituciones que van evolucionando, y a veces la evolución no es igual a los cambios que pueden tener los agentes o no pueden estar sincronizados de igual manera a los cambios que pueden tener esos agentes sociales que están dentro de esa institución. Dentro de la institución escolar hay una relación muy particular que lo podemos nombrar como una relación microsociológica, que es la relación profesor-estudiante, ¿sí? Y esa relación es una práctica social y como tal también tiene todas las cualidades de la interacción social en general, ¿sí? Esa práctica social puede darse, esta relación como práctica social se puede dar dentro del aula, se puede dar en un club,
un docente que está enseñando básquet está construyendo una relación microsociológica como práctica social dentro de esa institución. Bueno, nosotros a medida que vayamos avanzando en el programa de la asignatura, vamos a ver lo que es sociología de la educación, que es una rama de la sociología que estudia las relaciones sociales que se dan en contextos educativos, y vamos a ir viendo cómo se da esta práctica social en esos contextos educativos que pueden ser contextos. ¿Por qué le decimos contextos? Porque puede ser una escuela, un club, una colonia de vacaciones. eh, Estoy pensando, bueno, un personal trainer, ¿sí? Un profesor que trabaja en un gimnasio, construye prácticas sociales y construye relaciones microsociológicas. A medida que vayamos avanzando en la asignatura, vamos a ir viendo todas estas cuestiones de las relaciones sociales. Bueno, por hoy los dejo tranquilos con esta clase virtual que fue muy amena y muy cortita. La verdad que vamos a tratar de hacer las clases, generalmente las clases teóricas son de 2 horas, pero en esas 2 horas hay una relación docente-alumno, hay preguntas, etcétera. Los invito a que las preguntas las hagan en el foro que tenemos construidos para eso. Va a haber un canal de YouTube también por si no pueden ver este video a través del aula SIAC. Y los invito hoy a que empiecen a leer los primeros textos de la unidad 1, ¿sí? Ahí van a tener el texto de Arango Gavina Luz, En busca de las sociólogas fundadoras, el texto de Devia Lobato, Los aportes de Flora Tristán y Marian Weber a la formación del pensamiento sociológico clásico, el texto de Anthony Giddens, el texto de Martín Laforgue y el texto de Tenti Fanfani. Parece mucho, pero si nos dejamos estar hasta el día del parcial o hasta el momento de hacer los prácticos, se va a hacer mucho más largo. En cambio, así me parece que si lo van leyendo de a poquito, pueden ir haciendo preguntas, se puede hacer más amena también la lectura. Bueno, muchas gracias por esta clase virtual. Les agradezco a ustedes que están del otro lado y nos estaremos viendo.